Bendito Dios que vives y reinas, te damos gracias. Gracias porque nosotros no merecíamos nada. Bueno, sí, Señor, merecíamos una cosa que era el castigo eterno. Sufrir por los siglos de los siglos en un lago que arde con fuego y azufre. Y es la muerte segunda. Nosotros acabaríamos allí por nuestras propias obras, por nuestros propios medios, porque esa es la retribución a nuestro caminar. Pero a ti, Dios, te agradó salvarnos y enviar a tu Hijo amado Jesucristo para que Él muriese en nuestro lugar y para que tu ira que se debía derramar sobre cada uno de nosotros fuese derramada sobre tu propio Hijo. Ese es el mensaje del Evangelio, la buena noticia para nosotros. Aunque la vergüenza, el dolor, el sufrimiento fue cargado sobre nuestro Señor, pero para nosotros fueron rotas las cadenas, Señor. Fueron abiertos nuestros ojos espirituales. Fueron liberadas nuestras almas al yugo que estaban sujetas y sometidas a Satanás. Ocurrieron muchas cosas hace 2000 años, Señor, en aquel monte Calvario. Pero tienen repercusión hoy en día, pues día tras día se predica el Evangelio, no solo en esta congregación, sino en otras muchas. La palabra de vida, el Evangelio de la salvación. Por eso, Señor, te pedimos que sigas obrando día tras día en este país que tanto necesita tu palabra, en este país que tanto necesita tu amor, pues viven entenebrecidos, ajenos de que pronto el juicio de las naciones se llevará a cabo y que todos y cada uno de ellos estarán en pie en tu presencia, Señor, para pagar según su camino. Y tú eres un Dios justo, tú eres un Dios recto. A ti no se puede sobornar, Señor, y tú no haces la vista gorda, pues tú estás airado con el impío todos los días. Entendiendo esto, nosotros venimos a ti, Padre Santo, en primer lugar dándote gracias por esta salvación que no merecíamos, la cual hemos recibido simplemente por gracia y por creer en Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Y también que nos ayudes a salvar almas en esta ciudad y que esta iglesia sea esa luz que necesitan, predicando el verdadero evangelio, no emociones humanas, no sentimentalismo barato, pues el sentimiento y la emoción son vanas y son muy cortas, son fútiles. Que sea un cambio verdadero, genuino, que día tras día, como dice tu palabra, la senda del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayuda, Padre, para que sea así en cada uno de nosotros y que la gente lo vea, que la gente lo perciba, que no solo seamos cristianos de labios, que el corazón esté lejos, sino que seamos cristianos verdaderos, que día tras día hacemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la diferencia, no solo escuchar, sino también el hacer por tu buena voluntad. Guarda, Padre, este tiempo y ayuda a que cada una de las personas, almas que están aquí, puedan escuchar tu palabra y esta palabra pueda redarguirles, corregirles, traerles a la verdad. Y hoy también ponernos en orden delante de ti y sobre todo lo que está ocurriendo en nuestros días. Una batalla que aunque no es perceptible con nuestros ojos humanos, pero es tan real como la vida misma. Ayúdanos a entender que el cristiano está día tras día de lucha en lucha, de batalla en batalla. Y si estamos preparados, iremos de victoria en victoria. Pero si estamos descuidados, ajenos a esta guerra, viviendo y afanándonos en las cosas de la vida, tristemente iremos de derrota en derrota. Y para que esto no sea así, Señor, y tu nombre no sea blasfemado, para que la iglesia no sea criticada, para que no se levante falso testimonio y para que demos una correcta imagen de vida de fe, ayúdanos, Señor, y seamos fortalecidos siempre. Guarda este tiempo, te lo pedimos, Padre Dios. Guárdalo en tus preciosas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y en primer lugar nos vamos a ir a Éxodo capítulo 17, de donde vamos a partir. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17.
versículos 8 al 16. Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 16. Vamos a leer de la siguiente manera. Yo voy a leer los versículos pares y vosotros me acompañáis con los impares, ¿vale? Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, del 8 al 16, yo pares, vosotros impares, ¿vale? Comienzo yo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Versículo 16, vamos a leer juntos. Y dijo, por cuanto la mano de Jehová se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Hoy vamos a aprender acerca de este pueblo, Amalec. Esta palabra la podemos titular el espíritu de Amalec o batallando contra Amalec, no sé, como quieran. Les dejo título libre. Pero todo tiene relación a este pueblo amalecita, conocido como el archienemigo del pueblo de Israel, el adversario a batir. Y aunque ese pueblo ya dejó de existir hace algunos o bastantes siglos, dejó de existir hace un par de milenios y algo más, nosotros podemos percibir que hoy en día todavía el espíritu de Amalec está rampando. ¿Por qué digo el espíritu de Amalec? Porque es una corriente, es un pensamiento, es una manera de actuar, es atacar a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios para el ser humano. Es el atacar todo lo que tiene que ver con el Dios creador de los cielos y con sus hijos amados. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel; en el Nuevo Testamento, la iglesia que Cristo salvó con su preciosa sangre. Entonces vamos a aprender bien acerca de este pueblo amalecita, de Amalec, y de cómo hoy se manifiesta también sus ataques, para que los cristianos estemos preparados. Pues, como dice la Escritura, no ignoramos las maquinaciones del adversario, hablando de Satanás, y nosotros no ignoramos las maquinaciones de Amalec, que es una representación de este Satanás, de este adversario. Vale, entonces en primer lugar, este pasaje, Éxodo capítulo 17, nos habla de cómo Israel, nada más salir de Egipto, donde ellos habían vivido más de 400 años como esclavos y liberados, fueron atacados por este pueblo amalecita. Amalec tiene su origen en Génesis capítulo 36, os voy a leer. Escuchen bien, por favor, porque esto es importante. Origen del pueblo de Amalec, Génesis 36, 12. Y Tima fue concubina de Elifat, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, ¿cuál es el origen de Amalec? Muy claro que de aquí, ¿no? Amalec era nieto de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Esaú era hermano de Jacob. Jacob, Dios cambiaría su nombre por Israel. Entonces son parientes, ¿no? Los amalecitas y los israelitas eran parientes, ¿sí o no? Sí, vienen de la misma raíz, vienen de esos hijos que tuvo ¿quién? Isaac, ¿no? Y tuvieron a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Pero Dios puso sus ojos ¿en quién? En Jacob. Jacob fue el escogido, Jacob fue el utilizado para que de su descendencia viniese la simiente prometida. Pero ¿qué pasó con Esaú?
Esaú fue rechazado por una razón. ¿Cuál? Bueno, él rechazó la primogenitura. Él era el primogénito. El primogénito antes era muy importante, ahora no tanto. Pero antes significaba que se llevaba la mejor porción. Normalmente le daban 10 veces más al primogénito que al resto. Por eso ser primogénito era muy importante. También tenía responsabilidad. Pero la historia que nosotros conocemos en Génesis, cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por un guiso rojo, porque él tenía muchísima hambre, de tal manera que pensaba que se iba a morir de hambre, y dijo, da igual, ¿para qué quiero yo mi primogenitura si me voy a morir de hambre? Quédatela para ti, pero tú dame un plato de ese guiso que había hecho Jacob. Entonces podemos decir que él tuvo en poco ser, el primogénito tuvo en poco ser el foco fundamental de la bendición. Esto es importante, hermanos. Dios nos da bendiciones todos los días, pero a veces no las tomamos en consideración y no nos parecen tan importantes. Amalek es ese representante de rechazar la bendición de Dios y no tomar en serio a Dios. Ocurrió algo muy parecido, no sabemos en qué tiempo en la historia, pero no en la historia de la humanidad, sino en la historia de Dios. Ezequiel capítulo 28 nos habla de un querubín protector. ¿Sabéis de quién está hablando la Escritura? Vamos a buscar, dejen el pasaje aquí, en marcapáginas, en Éxodo capítulo 17. Vamos un momento a Ezequiel. Esto también es importante. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, os leo. Hijo de hombre, Ezequiel 28, 12, en adelante os leo. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestido, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿De qué está hablando esta escritura? Está hablando de Satanás, ¿no? Aunque comienza el versículo 12 diciendo, escribe endechas al rey de Tiro, pero sabemos que detrás de todo rey, detrás de todo gobernador en esta tierra, siempre ha habido un ente espiritual de maldad. En este caso, detrás del rey de Tiro, ¿quién había influenciándolo? Satanás, porque dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, y yo creo que el rey de Tiro no estuvo en el huerto de Edén. Está hablándole a Satanás, a ese espíritu de maldad de la región celestial que operaba en los reyes poderosos. Y Dios está enseñándonos que Satanás, ¿quién era antes? Era un querubín protector que estaba delante de la presencia de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con Esaú? Muy simple. Esaú rechazó la primogenitura. ¿Y qué rechazó Satanás? La bendición de estar en presencia de Dios. El ser un querubín protector, utilizado delante de Dios para darle gloria, alabanza al Dios creador de los cielos, pero él rechazó el estar delante de Dios. Si leemos, por ejemplo, Isaías capítulo 14, él también nos habla acerca de Satanás. Dice que él puso en su corazón orgullo, pues él era el más precioso de los arcángeles. Y que dijo, esto haré, subiré al
templo de Dios, al monte de Dios, y me sentaré en el trono de Dios para ser igual a Dios. Este era el corazón de Satanás. Satanás tenía, o Lucifer, o Lucero, tenía la bendición de estar delante de Dios, pero lo rechazó por orgullo, por vanagloria, lo rechazó por algo que no merecía la pena, pues él no podía ser igual a Dios, y fue rechazado. De la misma manera, Esaú fue rechazado porque, teniendo la bendición de Dios a través de la primogenitura, él la vendió por un plato de lentejas. ¿Se entiende eso? La mayor bendición que puede tener un hombre de la época, él la rechazó por un plato de lentejas. Entonces nos enseña que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, y así generación tras generación, este pueblo descendiente de Esaú tenía un rencor en su corazón. ¿Saben por qué? Porque después entendió que había sido un grave error. No en vano en el Nuevo Testamento nos habla de este Esaú que dice que cuando comprendió que había vendido su primogenitura, dice que él la quería recuperar, dice, la procuró con lágrimas, pero ¿qué ocurrió? No la pudo recuperar. Él lloró muchísimo. Yo quiero, Padre, yo quiero. ¿No hay más bendición para mí? No hay más bendición. Por eso, hermanos cristianos, el primer mensaje de hoy es: no rechacen la bendición de Dios. Dios nos ha dado muchas bendiciones. No las vendamos por un plato de pisto manchego. No lo vendamos por algo del mundo, pues son muy valiosas. Entonces este pueblo amalecita, descendiente de Esaú, generación tras generación, desarrolló un odio ¿hacia quiénes? Hacia sus hermanos. Jacob, ¿qué significa? Suplantador, ¿no? Suplantador. Qué curioso, ¿no? Suplantador de la primogenitura. Leemos la historia que Jacob engañó a su padre para recibir esa primogenitura. Pero recuerden, ya la había vendido su hermano. Él no tenía culpa. Pero Amalek y todos sus descendientes, Esaú, todos sus descendientes, serían enemigos de los judíos generación por generación por generación. Por eso, no en vano vemos vamos a volver a Éxodo 17. ¿Quiénes fueron los primeros que atacaron a Israel? Cuando salió de Egipto, ¿quiénes fueron los que primero atacaron? Los amalecitas. Dice que salieron al encuentro de los judíos, de los hebreos. ¿Por qué salieron al encuentro? Bueno, en primer lugar, el origen es Esaú. En segundo lugar, ¿dónde vivían? Os leo Números 13:29. Amalek habita el Negev, y el eteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Está diciendo dónde habitaban los diferentes pueblos que iban a vivir o coexistir con el pueblo de Israel y que ellos tenían que derribar y luchar. Pero dice que el Amalek, ¿dónde habita? En el Negev. ¿Qué es el Negev? El sur, el desierto. El pueblo de Amalek era un pueblo nómada o seminómada, que se movían de un lado para otro. ¿Y saben qué significa Amalek? Belicoso, peleón, guerrero. Eso significa Amalek. Por eso se caracteriza por su fiereza, por su gana de pelea. Siempre quieren pelea. Vivían de la pelea. Ellos habitaban en el Negev como seminómadas. Pasaba por allí una caravana de mercaderes, la asaltaban, robaban y se marchaban a su guarida. Vivían de eso, de asaltar, de pelear, de robar. ¿No les suena esto? ¿Algo de Satanás? ¿No es el ladrón, el asaltador, el asesino, el que viene a robar, a matar y a destruir? ¿No nos dice eso la palabra que es Satanás, el adversario? Amalek, ese belicoso, salió a pelear contra Israel. ¿De qué manera salió a pelear? Dice que cuando ellos estaban cansados, cuando ellos estaban debilitados. ¿Y dónde atacó? ¿Cara a cara? No, atacó la retaguardia. Atacó la retaguardia. Miren, Deuteronomio, vamos a buscar 25. Deuteronomio 25, versículo 17. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17. Deuteronomio 25, versículo 17 al 19. Vamos, ustedes en prisa. Tengo mucho que hablar. Poco tiempo. Deuteronomio 25, 17 al 19. Vamos a leer juntos. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino
cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. No lo olvides. ¿Cómo comienza el versículo 17? Acuérdate. ¿Cómo termina el versículo 19? No lo olvides. Aquí ya había pasado. Ya habían pasado 40 años en el desierto y estaban ahí poseyendo la tierra prometida. Este es un mensaje de Moisés a Josué. Están a punto de cruzar el Jordán, están a punto de llegar a ese lugar, a la meta. Pero ¿qué le dice Moisés a Josué? Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino. Josué, acuérdense, Éxodo capítulo 17 dice que Moisés mandó a Josué, escógete unos soldados, a los mejores, y combate contra Amalec. Yo me voy a subir a lo alto del collado. Y con Moisés, ¿quién subió? Hur y Aarón, ellos tres. Allí en lo alto del collado con la vara levantada y Josué abajo batallando. Después Moisés le recordará, acuérdate, ¿te acuerdas de aquella batalla? Esa batalla, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro. Pero dice, te desbarató la retaguardia de todos los débiles. ¿Quién iban en la retaguardia de aquella caravana que salía de Egipto? Ancianos, embarazadas, niños, bebés, enfermos. ¿Y qué hizo Amalec? Amalec atacó como atacan los viles por la espalda, como atacan los cobardes a lo más débil, a lo más frágil. Por ejemplo, cuando David se enfrentó a Goliat, ¿este Goliat atacaba por la espalda? No, este Goliat salía cara a cara. Venga, ¿qué pasa? ¿No hay ningún hebreo que quiera pelear? ¿No hay ningún paladín? Venga, buscaros uno. Él cara a cara, frente a frente. Y no había ninguno que saliese a pelear con aquel filisteo incircunciso. Tuvo que ser el rey, tuvo que ser David, el pastor, en aquel entonces David. Pero él era cara a cara, venga, venid. ¿Quién hay? ¿Algún valiente? Sin embargo, este pueblo amalecita, como rastrero, como ruin, ataca por detrás. Por eso es una buena representación de Satanás. Miren, Satanás no ataca cara a cara. Satanás es rastrero, Satanás es ruin. Satanás es esto. Ataca a los débiles, no ataca a los fuertes. Ataca a los enfermos, no ataca a los sanos. ¿A quién ataca? A los que están debilitados. A esos ataca. A los recién nacidos, a los bebés en la fe, a esos ataca. Para debilitar a la iglesia. Por eso deben tener mucho cuidado, cristianos, y estar fortalecidos en la palabra de Dios. Porque Amalec sigue atacando hoy al pueblo de Dios. De otras maneras, claro que sí. Pero a veces, más veces de las que quisiéramos, eficaz. Como intentó ser eficaz aquí en este lugar, pero no ganaron. ¿Saben por qué no ganaron los amalecitas? Porque estaba, como dice Éxodo 17, Moisés levantando la vara, ¿no? Moisés levantaba la vara. Dice la historia que cuando levantaba la vara, ¿quién prevalecía? Israel. Pero cuando él se debilitaba y bajaba la vara, ¿quién prevalecía? Amalec. Entonces Hur y Aarón trajeron una piedra. Qué curioso, una piedra. La pusieron debajo de él. Él se apoyó en la piedra. Y uno le levantó un brazo y el otro le levantaba el otro brazo. Lo sostenían para que la vara de Dios estuviese siempre arriba. ¿Eso qué puede representar? No es otra cosa que nuestra confianza en Dios. ¿Por qué ganaba el pueblo de Israel? Cuando veían a Moisés levantando la vara, les daba ánimo, ¿no? Y ganaban la batalla. Si veían que la vara se descendía, ellos se desalentaban, se desanimaban y perdían la batalla. Por eso el cristiano de la misma manera tiene que entender que representa cada una de estas cosas. La roca que pusieron para que Moisés se apoyase, para los cristianos, ¿qué representa? Es la roca, Cristo era la roca. Como dice 1 Corintios capítulo 10, ¿no? Hablando del pueblo de Israel. Dice, todos ellos, ¿qué? Todos ellos fueron bautizados en el mismo, ¿no? Por el mismo Espíritu, atravesaron el Mar Rojo. Dice, todos ellos, ¿qué hicieron? Se alimentaron de la misma comida espiritual. ¿Y todos ellos qué hicieron? Todos ellos bebieron del agua que salía de la roca, y la roca era Cristo. ¿Y qué ocurre cuando se debilita uno, aunque esté apoyado? Dice que hay un tal Hur y un tal Aarón que te están sujetando los brazos.
Eso significa la iglesia. La fortaleza entre los hermanos. Porque mejores son dos que uno, porque mejor paga tienen de su trabajo. ¿Sí? Porque mejor son dos que uno, porque si uno tiene frío, el otro le calentará. ¿Sí? Porque mejor son dos que uno, porque si viene uno contra otro, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso dice Eclesiastés capítulo 4, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos estar unidos, juntos, cada uno de nosotros fortalecidos con el poder de Dios, para que cuando venga Amalek, porque va a venir, siempre viene Amalek, estemos preparados. El espíritu de Amalek está ahí, pero como dice la escritura que está, primera de Pedro capítulo 5, dice que él es como un león rugiente, a ver, ¿a quién devora? Satanás tiene todo el tiempo del mundo y espera tranquilamente a ver cuál es el cervatillo que está débil, a ver cuál es la gacela que anda coja, a ver cuál es el pequeño animalillo que no está cuidando bien de su vida cristiana para devorarlo. Por eso tenemos que tener cuidado. Ellos siempre vienen, el espíritu de Satanás siempre viene por atrás, por la retaguardia, como dice aquí. Pero acuérdate, no te olvides. Cristiano, acuérdate. Vamos a acordarnos, hermanos, que salimos de Egipto, que fuimos rescatados por Dios, y vamos a acordarnos de que ahora estamos en el desierto. Ahora esto es un vagar, es una lucha día tras día, una batalla, pero que Dios nos provee todas las cosas necesarias. ¿Sí o no? Y también vamos a recordar de que es una guerra, que estamos en una guerra espiritual. El problema del cristiano es que se piensa que esto es, ¿cómo les diría? El Parque Warner. La vida cristiana no es el Parque Warner, no es el parque de atracciones, no es ir a una visita al zoo. La vida cristiana es una batalla continua, día tras día. Lo que pasa es que es más fácil dormirse en los laureles. Y como es una batalla que yo no la veo, parece que no me interesa. No, es una batalla que si tú no la ves, estás destinado a perder. Y por eso muchas veces las iglesias están debilitadas, porque hay personas que se olvidan de que estamos en una guerra espiritual. No contra carne ni sangre, como dice Pablo en Efesios 6, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por eso el cristiano tiene que estar preparado. Y corremos el riesgo si nos olvidamos. Por eso es importante, acuérdate, no te olvides. Amalek va a venir a destruir, a robar, vive de eso. Amalek, los amalecitas vivían de robar, de asaltar, incluso algunas veces consiguieron la victoria sobre el pueblo de Israel, por ejemplo en el lugar de Orma, ahí consiguieron la victoria. Por eso nosotros estamos advertidos, esta lucha es una lucha real. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Primera de Samuel. Han pasado casi 500 años. 500 años aproximadamente después de esta batalla de Amalek contra Israel, nada más salir del ejército de Egipto, hay otra batalla. ¿Quién es? Israel y Amalek. Han pasado 500 años. ¿Amalek sigue? Amalek sigue. Os leo 1 Samuel capítulo 15, versículo del 1 al 26. Es un poco largo, pero quiero leerlo. 1 Samuel 15, del 1 al 26, os leo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová, las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Nuevamente nos lleva a Éxodo capítulo 17. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Wow, suena cruel, ¿no? Mata a todos, niños, preñadas, abuelos, a todos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Talaim
200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Ponte las pilas. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, eso significa lo maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, también es importante, tu Dios, en Gilgal. Ya no es mi Dios, ahora es tu Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a leer hasta aquí, ¿vale? Que no se nos haga muy largo. Conocen esta historia, ¿no? Jehová envía a Saúl que vaya, destruya todo de Amalec, hombres, mujeres, niños, incluso los de pecho, embarazadas, abueletes, todo tiene que destruirlo, bestias, vacas, ovejas, terneros, todo tenía que morir y todo tenía que ser quemado. Pero no obedecen el mandato por completo, sino una parte. ¿Qué parte? Mataron a todos, mataron a hombres, a mujeres, a niños, a bebés, a embarazadas, mataron a todo, pero de los animales dejaron a lo mejorcito. Bien, ¿no? Claro, como suele hacer el pecador cuando peca, siempre hay excusas. Es que todo el mundo lo hace. Es que no me hacen caso. Es que se me ha presentado así. Cuando pecamos siempre tenemos excusa, y aquí Saúl siempre tuvo excusa, ¿no? Dijo: yo he obedecido tu palabra, yo he ido, he matado a todos. El pueblo es el que ha guardado. ¿Ven? Le echa la culpa al pueblo, ¿no? El pueblo ha sido el que ha guardado. ¿Para qué? Para sacrificar holocaustos a Jehová, tu Dios. Tu Dios. Ya no dice mi Dios, sino tu Dios. Está claro que el corazón de Saúl había cambiado. Como bien le dijo Samuel, tú antes eras pequeño. No de altura, sino pequeño de corazón, humilde de corazón. Por eso Jehová te puso al frente del pueblo. Pero el corazón de Saúl se llenó de orgullo, de arrogancia y de desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? No obedeció completamente la palabra, no obedeció, repito eso, no obedeció completamente a la palabra, sino que en una parte. Destruyó, mató
pero guardó algo. ¿Eso qué tuvo como consecuencia? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es lo que ocurre cuando no batallamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras ganas contra Amalek. ¿Amalek a qué viene? Viene a destruir, viene a robar, viene a inquietar. Pero cuando no lo destruimos del todo, ¿saben qué ocurre? Lo mismo que ocurre cuando un fuego no lo apagas completamente y dejas el rescoldo. Tarde o temprano el fuego se vuelve a avivar. Simplemente un poquito de viento, un soplido y ese fuego vuelve a encenderse. Amalek siempre queda rescoldo, es peligroso, es muy difícil de acabar. La advertencia está ahí. No te olvides de lo que hace Amalek, te ataca por la retaguardia, pero sobre todo obedece, aférrate a la palabra de Dios. Cuando no nos aferramos a la palabra de Dios y dejamos algo, corremos el riesgo de dejar alguna malecita vivo en nuestra vida, alguna malecita espiritual me refiero, ¿verdad? Por eso la palabra nos exhorta ¿a qué? A hacer morir lo terrenal en vosotros. Hay que hacer morir el pecado en nuestra vida o el pecado nos matará a nosotros. Lo peor que puede hacer un cristiano, ¿saben qué es? Es ser condescendiente con el pecado. Es dejar pequeños pecaditos en mi vida, porque como son pequeños, solo dan pequeños mordiscos, ¿no? Bueno, cuidado con los pequeños mordiscos. Hay gente que muere por la simple picadura de un mosquito. ¿Lo sabían? Hay gente que muere por la simple mordedura de una garrapata. Sí. Hay gente que muere por un virus. Sí. Por pequeñas cosas podemos morir igualmente, como podemos morir por una bomba atómica. Sí. Pero tenemos que tener cuidado. No podemos ser condescendientes con Amalek. ¿Saben qué ocurrió con Saúl? No solo que él perdió la corona. ¿Quién mató a Saúl? ¿Quién mató a Saúl? Dice que Saúl iba huyendo de los filisteos. Murieron sus hijos murieron. ¿Y qué ocurrió con él? Él estaba herido, ¿no? Pero él llevaba a su escudero. Y dijo al escudero, mátame. Porque no quiero que vengan estos filisteos y hagan escarnio de mí. No lo torturen, ni se burlen, ni le hagan de toda clase de perrerías. Pero dice que el escudero no tuvo valor. Pero Saúl cogió su espada y se la clavó. Y el escudero, a ver que el rey Saúl había muerto, ¿qué hizo? Él también se clavó su espada. Pero no termina ahí. Lean la Biblia. Segunda de Samuel comienza así, capítulo 1. Que llegó un joven a David y le dijo, te traigo una gran noticia, rey. Yo vengo de la batalla y Saúl ha muerto. ¿Y cómo ha muerto? Y yo lo vi herido. Y me dijo que lo matara porque él estaba mal herido, pero que me dijo que todavía quedaba el espíritu en él, y que no se moría, que quería morirse pero no se moría. Y yo lo rematé. ¿Y tú quién eres? Yo soy amalecita. Yo soy amalecita. Miren, los amalecitas no tenían país ni dueño. Ellos iban con unos o se iban con otros. A veces se juntaban con los de Moab, con los moabitas, para atacar a Israel. Otras veces se infiltraban entre los de Israel para atacar a otros. El caso es atacar, recuerden, su nombre es belicoso, peleón. Saúl murió a manos de una amalecita. Él no quiso destruirlos y Dios, como suele hacer con su ironía celestial, ¿qué hace? Bueno, pues yo usaré contra ti una amalecita, acabará con tu vida. Triste manera de morir, ¿no? Triste manera de morir. Pero, hermanos, Amalek sigue. Aunque hay que destacar aquí la desobediencia. Cristianos, no seas desobediente. La palabra de Dios es clara, ¿no? ¿La palabra de Dios es clara o es confusa? Es clara como el agua. ¿Dios nos dice lo que le agrada? Sí, sobre todo obediencia. Entonces seamos obedientes. Porque Amalek va a venir a atacar en nuestros lugares más débiles. Miren, el espíritu de Amalek no te va a atacar tus fortalezas, te va a atacar tus debilidades. De tal manera que al que tiene debilidad de carne, atacará en carne. Al que tiene debilidad espiritual, atacará en la espiritual. Así. Si tus ojos te hacen caer, si te gusta mirar cosas que no son tuyas, o mujeres que no son la tuya, o cosas semejantes, ¿qué te atacará? Te atacará ahí. Amalek siempre va a atacar lo débil. Por eso, si nos aferramos a la obediencia a Dios, a su palabra, ¿qué ocurrirá?
aunque venga Amalek, Dios nos ayudará. Otra historia con el pueblo de Amalek y otra guerra con el pueblo de Amalek. Y también se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 30. Vamos a buscar, hermanos, capítulo 30. 1 de Samuel, capítulo 30. Como dijo mi hermano y amigo Edgar, el evangelista, este camello tiene sed. No sé si me pueden traer agua. Sí. 1 de Samuel, capítulo 30. Aquí es David contra Amalek, ya no Saúl, aquí es el rey David contra Amalek. Saben que David tuvo que huir de Saúl, ¿no? En varias ocasiones. Gracias. En varias ocasiones el rey David, no era rey todavía. David iba a ser proclamado rey, Saúl lo sabía. Toda la gente estaba a favor de David porque Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10.000. Saúl desarrolló un odio, una manía persecutoria por David, de tal manera que estuvo en 2 ocasiones a punto de atravesarlo con una lanza. Y después lo persiguió por todos los lugares, por los montes altos, por los montes bajos, por todos los lugares para matarlo. ¿Y David qué hizo? Bueno, me voy a hacer esto, me voy a ir. Porque este es un pesado, este es un cansino, y hasta que no me mate no va a parar. Entonces dice que David se fue con los filisteos. Muchas gracias. Gracias, hermano. 2 a falta de 1, ¿no? Para que no moleste más. Vale. Gracias. Entonces David se fue con los filisteos. Esta historia, por ejemplo, en capítulo 29 dice que los filisteos desconfían de David, porque David estaba con ellos. David salía con ellos a saltar. David tuvo una temporada, podemos decir, oscura, ¿no? Porque se volvió un asaltador, un cuatrero, un maleante, de esa manera, ¿no? De ir, no a Israel, sino ir a ciudades así que estaban por ahí sueltas, desamparadas, y ellos asaltaban, robaban, cogían, tal. Y los filisteos iban a salir a la guerra, y David dijo, nosotros también queremos ir con vosotros a la guerra. ¿Pero qué le dijeron los filisteos? No, va a ser que no. No nos fiamos del todo de vosotros, porque sois muchos, sois valientes, sabéis luchar, y no sea que estéis peleando contra nosotros y en una de esas os volváis en contra de nosotros. O sea, estáis peleando con nosotros y os volváis contra nosotros. No sois gente de fiar, habéis dejado Israel, estáis aquí entre nosotros. No nos fiamos. ¿Vale? ¿Y qué ocurrió? Dice, bueno, ellos se volvieron a su casa tristes y afligidos, porque no hay nada más triste para un guerrero que no ir a la guerra. Es como el trabajador que no tiene trabajo. Bueno, pues ellos se volvían a su casa. Os leo versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Ahí es donde vivía David, en esa ciudad, en Siclac, con sus 2 esposas, con sus hijos y con todos los que le seguían. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jerelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Para un momento aquí. Llegan a Siclag, su ciudad, y se encuentran que está como quemada, sus mujeres secuestradas, sus niños secuestrados, todos empiezan a llorar, ¡ay, qué pena, qué pena! Y David dice que estaba angustiado, porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo. Si volvemos otra vez a Éxodo capítulo 17, la historia de Moisés, comienza el versículo 1 hasta el 7, cuando dice que llegaron a un lugar llamado Refidim. Este lugar significa lugar de descanso, lugar de reposo, pero no había agua. Y la gente, Moisés dijo, es que este pueblo no va a tardar en querer apedrearme.
Qué curioso. A la gente cuando sus expectativas las hundes o cuando su plan se viene abajo, le entran ganas de apedrear, ¿no? Qué costumbre más fea, ¿no? Suele pasar también en las iglesias. Cuando algún hermano nos defrauda, o cuando el pastor no da la talla, o nos parece que no da la talla, o cuando hay algo que no nos gusta, no apedreamos físicamente, pero sí cogemos esas piedras de apedrear. Siempre nos da por lo mismo, ¿no? Siempre nos da por lo mismo. Y David dijo, pensaba así. Y David se angustió, versículo 9, porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué importante es eso, subráyalo por favor. David se fortaleció en Jehová su Dios. Amalek había atacado. ¿Cuándo atacaron a Amalek aquí? Cuando no había nadie. No estaban los soldados, no estaban los hombres. Como cobarde que es, Amalek vuelve a atacar. No hay enemigo, es fácil la victoria. Nos vamos a llevar a las chicas guapas, a las mujeres, nos vamos a llevar a los niños para hacerlos esclavos y nos vamos a llevar todo lo de valor. Y prendieron fuego a la ciudad. No le bastó con llevarse todo, sino que prendieron fuego a la ciudad. Pero dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. A veces es fácil decir esto, ¿no? Fortalécete en Dios. Cuando viene alguien con un problema, cuando viene alguien con una necesidad, cuando viene alguien con un dolor, es fácil decir, tienes que fortalecerte en Dios. Pero es que no hay nada más, hermano, no sé, ¿cómo les diría yo? No hay paracetamol, no hay medicación física que te puedas tomar para que tu alma sea fortalecida. Solo hay un medicamento. ¿Cuál es? Dios. Fortalécete en Dios. Fortalécete en Dios. ¿De qué manera? Miren, David encontró en ese momento donde llega, se encuentra la ciudad donde él vivía arrasada, se encuentra que sus mujeres a las que él amaba habían sido secuestradas, sus hijos preciosos habían sido secuestrados y sus amigos lo querían apedrear. Porque recuerden, estos fueron los que se le fueron uniendo a él y le daban aliento muchas noches y ánimo, pues estos ya pensaban en quitárselo del medio. En ese momento de angustia, de debilidad, de aflicción, de pérdida y de dolor, ¿a quién acude David? A Jehová, su Dios. David recuerda, vale, vamos a poner las cosas en orden. Mira, muy bien. Dios ha tenido amor hacia mí. ¿Por qué amor? Muy sencillo. Porque si los filisteos me hubiesen dejado ir a la guerra con ellos, habrían pasado días, meses, para volver a Siclag y búscalos. Afortunadamente solo han pasado 3 días. Los podemos encontrar. Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Ven? Hay veces que vemos todo solo vemos lo malo, pero no vemos lo bueno. Hay que ver lo bueno de las cosas. Dios tiene misericordia de nosotros. Y aunque parezcan cosas malas, pero la Escritura nos dice que todas las cosas son para bien. ¿A quiénes? Aquellos que confían en Dios. Aunque parezca algo malo, tranquilo, Dios, como dijo José, lo malo lo ha convertido en algo bueno. Pero David también se puso a pensar, mira, Dios me ha dicho que yo voy a ser rey. Yo soy un hombre ungido, llamado por Dios. Él me va a utilizar. Y si me quisiera quitar del medio, ya lo habría hecho. Entonces yo confío en su palabra, en que Él sigue con sus ojos en mí. Confiaré en Él. Pero David también siguió pensando, ¿cuántas veces no me ha librado Dios? Me ha librado de Saúl un montón de veces, me ha librado de otros enemigos, siempre me ha sacado de las peores situaciones, incluso peor que esta. ¿Me sacará de esta? Sí, me sacará de esta. Y David entendía que el único aliento está en Jehová. Muchas veces esos hombres que se habían unido a él le habían dado aliento, pero ahora lo querían matar. Sabemos que el hombre no podemos tomar aliento. Escúchenme bien, por favor. El hombre no se puede confiar en el hombre. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17? Maldito aquel que pone brazo por su carne. Hablando ahí Jeremías de que el pueblo de Israel querían ir a Egipto a pedirles ayuda. Ayudadnos, que viene el rey de Babilonia a matarnos. Ayudadnos. Y Dios le dice, no pongáis brazo por brazo. No confiéis en el hombre. Maldito el varón que confía en el varón. Aquel que pone carne por su brazo. Vamos a buscar esta escritura.
Jeremías 17. Es una escritura que nos recuerda al Salmo capítulo 1. Jeremías 17. Jeremías capítulo 17. Versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama, como el arbusto seco en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Salmo 1 nos habla también eso, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué será? Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que su hoja no caerá, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra fortaleza? En Dios. Vamos a buscar algunos versículos. Salmo 27. Salmo 27. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27, versículo 1 al 3. Vamos a leer juntos. Salmos 27, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Vamos a leer juntos, hermanos. Salmo 27, Salmo de David, versículos del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, y ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este es el corazón de David. Aunque todo vaya mal, aunque no haya salida, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Salmo 94. Salmos capítulo 94. Versículo 22. Salmo 94, 22. Mas Jehová, vamos a leer juntos. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Hoy el Distrito Amor ha recitado un versículo. ¿Cuál? ¿Salmos? Salmo 73. ¿Lo pueden recitar, por favor? ¿Lo tienen ahí? Salmo 73. Digan, 73 versículos. Mi porción es mi Dios para siempre. Léanlo todos juntos. Venga, 1, 2, 3. Mi corazón, mi carne desfallecen, lo físico desfallece, pero que dice mi roca y mi porción es mi Dios para siempre. ¿Y el cristiano a qué se tiene que aferrar? A Dios, a Cristo y a Dios. Efesios 6, 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después dice, poneos, vestíos toda la armadura de Dios, para que en el día, ¿qué? Para que estemos preparados, para que en el día de la guerra, para que cuando acabéis la guerra estéis firmes. Amalek ataca. Voy a contarles cómo termina la historia de 1 Samuel capítulo 30.
David contra Amalek. Amalek llega cuando no están, ellos se llevan a las mujeres, a los niños, se llevan lo valioso. ¿Cómo termina esa historia? Termina de la siguiente manera. David es fortalecido. ¿Cómo? Confiando en Jehová. ¿Qué hace? Anima a los soldados. ¡Vamos! Detrás de ellos. Van detrás de ellos 1 día, 2 días. Siguen detrás de ellos. Hay 200 que se cansan y que les dicen, vale, quedaros aquí. Pero él continúa con 400. Y se encuentra a un herido por el camino. ¿Tú quién eres? Yo es que soy un joven, pero mi señor me ha dejado, mi amo me ha dejado porque estoy enfermo. Se lo encontraron medio muerto. ¿Y qué hacen? Lo alimentan, le dan agua, lo cuidan. Y le dicen, ¿qué hacemos con él? Miren cómo son los amalecitas. A sus heridos los dejan por el camino, no los cuidan, no los sanan. Llega David con sus guerreros y a él lo cuidan, lo sanan. Y David le dice, ¿nos puedes llevar hasta ellos? Este joven dice, si no me matáis, yo os llevaré hasta ellos. Y los lleva hasta ellos. Y dice que se lo encuentran allí en una llanura, haciendo una gran fiesta, un gran jolgorio. ¿Por qué? Porque habían llevado mucho botín. Allí medio, borrachos, me imagino, todos borrachos. Esperaron a que terminara la fiesta, cuando ya todos estaban totalmente ebrios, y los atacaron, ¿verdad? La escritura ahí en 1 Samuel, no vamos a leer por falta de tiempo, pero dice que recuperaron todo. Lo recuperaron todo. Mataron a todos los que estaban allí. Solo escaparon algunos en camello, ¿no? Unos 400 jóvenes escaparon en camello. Pero todos los demás murieron. Recuperaron todo. Dice la palabra que no hubo cosa ni chica ni grande que no recuperasen. Las mujeres estaban allí, los niños estaban allí, no les habían tocado ni un pelo. Y todas las riquezas que se habían llevado, todo lo recuperaron. Incluso lo que era de ellos, de los amalecitas, se lo trajeron como botín. Eso es lo que uno consigue cuando pelea contra los amalecitas. No solo recuperas lo que era tuyo, sino que haces conquista. Le ganas la batalla, le ganas la carrera. Esa es la victoria del cristiano. No conformarte con lo que tienes, sino ir ganándole terreno a Satanás, despojándote de debilidades, despojándote de cosas malas que hay en ti que no convienen. Esa es la victoria del cristiano, ganarle el terreno, ganar el territorio. Pero cuidado, ¿Amalek vuelve? Amalek vuelve. Última historia de Amalek. Esther. Vamos a Esther. Esther. Capítulo 3. Esther, capítulo 3. Versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque allí lo había mandado el rey, así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, el primo de Esther, esto entre paréntesis, ¿no? Ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, para que si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, escuchen bien, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuraba Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Conocen la historia de Esther, ¿no? Es esa israelita, es esa hebrea que ganó el primer concurso de belleza, ¿no? El reinado de Asuero, ya había pasado Babilonia. Entre la historia anterior de 1 Samuel capítulo 15, capítulo 30, que estamos hablando alrededor del año 1000 antes de Cristo, ahora nos estamos
pues casi otros 500 años, algo más después, porque el pueblo de Israel ya había estado cautivo en Babilonia y ya había sido liberado. El rey Darío ya había proclamado el edicto de que los judíos podían volver a su tierra, pero algunos se quedaron allí, entre los persas. Entonces habían pasado 500, 600 años prácticamente, ¿y Amalek aparece de nuevo? ¿Amalek aparece o no aparece? ¿Amán de dónde era o de quién era? Hay veces que se nos escapan los detalles, ¿no? Versículo 5. Amán, aparece Amán, versículo 1 dice que es hijo ¿de quién? Amedata, Agageo. ¿Qué significa eso? Primera de Samuel, capítulo 15. Mata al rey Agag, destrúyelo, y a todos. Pero dice que Saúl no acabó con la vida de Agar, el rey Agar, que era el rey de los amalecitas, el rey Agag, rey de los amalecitas. Y aquí dice que el padre de Amán era Agageo, descendiente de Agar. ¿Ven? Amán era amalecita. Por eso el versículo 10 y algunos versículos más nos dice que él era el enemigo de los judíos. Enemigo de los judíos. No tuvo en poco, dice el versículo 5. Dice, cuando no se arrodillaba. Dice, pero el versículo 6, no tuvo en poco poner en mano solo a Mardoqueo, solamente, pues ya había escuchado que Mardoqueo que era judío, y él quiso matar a todos los judíos. Ah, judío, mis enemigos ancestrales. Amalek vuelve a aparecer aquí. Recuerden, la treta de Amán, ¿cuál era? Matar a todos los judíos. Y encima, ¿cómo diríamos? Con burla. ¿Saben por qué? Porque lo echó a suertes. Pur. Llama, ¿no? Aquí la palabra. Dice que ellos hizo como hizo una porra, una lotería. Los echó a suertes, como jugarse la vida de las personas a cara o cruz, no dándoles valor. Por eso los judíos luego celebran la fiesta del Purim, ¿no? ¿Por qué celebran ellos la fiesta? Porque fue esa fiesta cuando la reina Esther los liberó de la muerte. Cuando fue delante del rey a pedir clemencia. Y si perezco, que perezca. Y luego Amán estuvo construyendo una horca, ¿no? De 25 metros de altura para colgar allí a Mardoqueo. ¿Y quién fue colgado en esa horca? Él mismo. La historia nos da lecciones, pero lo que queremos aprender hoy es que Amalek siempre vuelve. Amalek otra vez. Amalek quería destruir a todo el pueblo de Israel. Y este Amán, hijo de Amadata, Agageo. ¿Se acuerdan quién mató a Agar, no? Al rey Agar lo mató Samuel. La historia de Primera de Samuel, capítulo 15, Saúl no mató a Agar, pero luego vino el rey Agag, contento, he librado mi vida. ¿Pero qué hizo Samuel? Le cortó la cabeza. Agar murió, pero siempre se escapa algún amalecita. Hay que tener cuidado, son muy escurridizos, ¿no? Y aquí Amán, con esta treta, quiere destruir a todo el pueblo de Israel. Sabemos por la historia que el pueblo de Israel fue salvado. Pero Amán utilizaba tretas también, como los amalecitas. Ahora ya terminando, hermanos, toda esta exposición desde Éxodo 17, ¿verdad? Hemos visto 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 30, Esther capítulo 3, cómo Amán una y otra vez ataca utilizando estratagemas, estrategias, argucias para destruir al pueblo de Dios. Nosotros pensamos y meditamos en nuestro corazón cómo batallar contra Amalek, cómo podemos luchar contra este espíritu. Es un espíritu. Entonces hay que batallar ¿contra qué? Contra él, ¿cómo? Con cosas espirituales, ¿no? ¿Entienden? ¿Tú cómo puedes luchar contra un hombre de carne? Con armas terrenales. ¿Que tenga la espada más larga? ¿O el que tenga la pistola más grande? ¿O la bomba más gorda? Pero ¿cómo puedes luchar contra el espíritu? Fortaleciendo tu espíritu, ¿sí o no? Claro. Entonces, cristianos, ¿ustedes están fortalecidos espiritualmente? O si vienen los amalecitas,
Les robarán, les hurtarán y los despojarán de lo poco que tienen. Recuerden, Amalek siempre está ahí. Bueno, de hecho, el 7 de octubre del año 2023, ¿se acuerdan de esa fecha? ¿Qué pasó el 7 de octubre del año 2023? ¿No se acuerdan de unos llamados Hamas que atacaron a Israel de manera ruin en un día de fiesta cuando los judíos celebraban? Y atacó principalmente lugares apartados donde no podían tener defensa, donde se llevaron niños secuestrados, se llevaron ancianos secuestrados, se llevaron a mujeres secuestradas, donde en un festival de música a favor de Palestina, que se llamaba Música por la Paz, ellos masacraron a jóvenes que lo único que estaban haciendo era disfrutar en su nombre, porque era por la paz de Palestina. Y allí los aniquilaron, se llevaron muchas jóvenes, las violaron y las mataron en aquel mismo lugar. Es el espíritu de Amalek. No atacó a los soldados, no atacó a los guerreros, atacó a ancianos, niños, familias que estaban indefensas. ¿Y qué hará con nosotros Amalek, este espíritu? ¿Atacará a la iglesia o no la atacará? ¿Sí? ¿Y por dónde empezará? Empezará por la retaguardia. Empezará por los que están en los últimos asientos. No. Empezará por los débiles. Empezará por los que descuidan su vida espiritual, por aquellos que no cogen su palabra cada mañana y se ponen a leer y a meditar en la Escritura. Empezará por aquellos que no hincan sus rodillas a orar por fortaleza espiritual, sino que lo primero que hacen es llenar su barriga con churro, chocolate, baguette o croissant. Cuando no claudican a los pies de Cristo y claudican a los pies de la carne. Aquellos que salen de casa sin leer la palabra y sin leer la Biblia y sin meditar en ella y sin orar, ya salen con una derrota clara. Salen debilitados. ¿Y dónde atacará? Amalek les atacará seguro. Satanás les atacará seguro. Aquellos que han permitido el pecado, como Saúl permitió y reservó algunas bestias, algunos animales, cosas que eran anatemas, eran malditas, pero las permitieron, las salvaron, el pueblo lo dejó. También nosotros, si dejamos algunos pecaditos por ahí, un pecadito por acá, este no lo voy a quitar porque le tengo mucho cariño, este no lo voy a quitar porque lleva muchos años conmigo, este no lo voy a quitar porque nadie lo sabe, nadie lo conoce, pues entonces, ¿eso qué ocurrirá? Dígame, hermanos, ¿qué ocurrirá con mi vida espiritual? No destruimos a Amalek, Amalek nos destruye. Saúl no mató a no destruyó totalmente a Amalek. Luego él fue atravesado con una espada por una malecita. Recuerden la enseñanza de la palabra. Vamos a buscar, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Segunda de Corintios 2, Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Vamos a leer juntos. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Vamos a leer. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ignoramos las maquinaciones de Satanás? No las ignoramos, sabemos cómo él trabaja. Pablo, ¿a qué se estaba refiriendo aquí en 2 de Corintios capítulo 2? Perdonar al ofensor. ¿Qué ofensor? Nos tenemos que ir a 1 de Corintios, en el capítulo 5, cuando dice que había un joven que estaba durmiendo, es decir, tenía una relación ilícita sexual con la mujer de su padre. Era uno que se estaba acostando literalmente con su madrastra. Pero Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás. Quitad pues aquel del medio de entre vosotros, sea echado fuera, sea disciplinado, ¿no? ¿Para qué? Para destrucción de la carne, al fin de que él mismo sea salvo, pero su cuerpo, ¿no?, sea castigado. Pablo, ¿qué estaba diciendo? Hay que disciplinar a los que no andan conforme a la palabra de Dios.
les está diciendo, no es buena vuestra jactancia, es decir, vuestra alegría falsa. Qué bien que lo estamos haciendo. Vuestra jactancia, estamos diciendo, es que es un pecador, todos somos pecadores. Vamos a dejar a este joven, es que está durmiendo con la mujer de su padre. No pasa nada, ¿quién no ha hecho locuras cuando uno es joven? Permitieron el pecado. Y Pablo les dijo, no puede ser eso así. El tal se ha entregado a Satanás. Hay que disciplinarlo. Pero ¿qué ocurrió? Que la disciplina no fue puesta como debe ser la disciplina en la iglesia. Yo no sé cuántos saben de disciplina bíblica, yo sé muy poco. Pero lo poco que sé, les menciono. Cuando alguien se disciplina en la iglesia, ¿para qué es? ¿Qué? Bueno, en primer lugar, ¿qué es disciplina eclesiástica? ¿Existe la disciplina eclesiástica? Sí. ¿Por qué? Porque Dios disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y al hijo que se le deja sin disciplina, no es hijo, es bastardo. Dios dice que a nuestros hijos carnales hay que disciplinarlos. Un azote, un castigo, un quitar, ¿no? Un no dar. Eso es la disciplina para que los hijos sean obedientes, porque el corazón del niño está ligado a la necedad. Vale, bien. Entonces, ¿qué ocurre en la iglesia? Tenemos la noción de cuando nosotros íbamos a la iglesia a la que, por ejemplo, yo pertenecía antes, la iglesia católica, a mí el cura no me preguntaba con quién yo iba, con quién dejaba de ir. O con quién dormía, o con quién dejaba de dormir. El cura no le importa. El cura solo que tú vas, le confiesas y él te perdona todo en ese mismo momento. Y no hay disciplina, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la iglesia verdadera? ¿Debe haber disciplina o no debe haber disciplina? Sí, la palabra nos dice que debe haber disciplina. ¿Por qué? Para sanar la iglesia. Porque la iglesia, Cristo, ¿cómo la quiere? Santa, limpia, pura. Así. Y nosotros somos los responsables de la limpieza, ¿no? Hay un cartel, bueno, aquí hago un aviso. Hay un cartel fuera. Durante estas semanas, mes de agosto, mes de vacaciones, por excelencia, vamos a hacer una limpieza general de la iglesia. Hay un cartel donde están las diferentes zonas de la iglesia, donde les doy la libertad de que se anoten donde quieran para ayudarnos a limpiar la iglesia. Esta iglesia es suya, es su casa, no es mía. Yo no vivo aquí. Aquí todos somos responsables, entonces aprovecho a invitarles a que cada uno pueda aportar para la limpieza de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia hay que limpiarla. Ayer algunos caballeros estuvieron pintando el comedor y la cocina, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se les pagó? No, es nuestra iglesia. Cuidamos de ella. Si cuidamos lo físico, limpiar el polvo, las telarañas, las paredes que no estén con mugre y todo eso, ¿qué ocurrirá con lo espiritual? ¿Podemos permitir que nuestra situación espiritual sea cualquiera? No, ¿verdad? Por eso, para no enrollarme mucho, la palabra nos dice que en la iglesia tiene que haber disciplina. Pero la disciplina se lleva a cabo de la siguiente manera. Cuando alguien peca, dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende tú a tu hermano. Si tú te enteras que el hermano está cometiendo algún pecado, eso también es pecar contra ti, porque está pecando contra Dios y contra la iglesia. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si tu hermano te escucha, te ha ganado tu hermano. Ay, sí, no me había dado cuenta, perdón, tal. Pero ¿qué ocurre? Si no te hace caso, coge a 2 o 3 y repréndele. Pero si no escucha a esos 2 o 3, tráelo en medio de la iglesia. ¿Sí? Y si no, tenle por gentil y publicano, tenle por un mundano, aunque él diga que es cristiano. Esa palabra del Señor Jesucristo, no mía. Pablo dice, cuando alguien anda así, durmiendo con la mujer de su padre, o el que anda en fornicación, el que anda en adulterio, ¿qué hay que hacer? Hay que exhortarle, no hay que permitirle, ay, no pasa nada, venga, no pasa nada, ten cuidado, toma precauciones. Así, No. Hay que corregir, que no se puede vivir, la vida cristiana no es vivir como yo quiero, eso era antes. Antes podía vivir yo como quería, ahora no. Ahora yo tengo que vivir como Cristo vivía, porque yo soy cristiano. Imagen de Cristo. La gente cuando me ve a mí tiene que ver un pequeño Cristo, una pequeña imagen de Cristo. Igual que cuando ve a un niño, ve la pequeña imagen del padre o de la madre, ¿o no es así? O cuando te ven a tu hijo, ven la imagen del vecino. ¿No? ¿Y qué pasa si los cristianos andan como diablos? Como diablitos, así, haciendo cosas. ¿De quién sois hijos? Hay que ver de quién eres tu hijo. Si eres hijo de Dios, tienes que andar como Dios. Si eres hijo de un mendigo, tú vives debajo del puente. Si eres hijo del rey, tú vives
en el palacio al hijo del rey, al príncipe, le enseñan modales, ¿no? Le enseñan lo que le llaman... ¿Cómo le llaman? Que no me sale la palabra, el protocolo, ¿no? Los tenedores, toda esa cosa, el saludar, el hablar, todo eso. El hijo del mendigo no tiene protocolo. Vive como quiere, come lo que quiere o lo que puede. Entonces, ¿nosotros de quién somos hijos? Yo soy hijo de Dios. ¿Cómo caminas? Tienes que caminar como un hijo de Dios. ¿Qué pasa cuando un príncipe anda por ahí borracho, con malas mujeres? ¿Qué ocurre? La prensa rosa se encarga de ello, ¿no? El hijo del rey viene borracho, tirado en una calle. ¿Y qué dicen? ¿Le aplauden? No. Da mala imagen. Igual un hijo de Dios que vive de mala manera, da mala imagen. Entonces viene la disciplina. Entonces aquí, ¿qué ocurrió? Tomaron disciplina a este joven, lo echaron de la iglesia, pero ¿saben qué? No le dieron amor. Cuando a alguien se le disciplina, también hay que darle amor. Porque si no la disciplina no tiene repercusión. ¿Entienden? No sé si era Charles Spurgeon, no me acuerdo, o fue Martín Lutero, uno de ellos dos, no me acuerdo bien. Creo que lo dije no hace mucho. Que cuando disciplinas a un niño, en un lado tienes que tener el látigo y en la otra mano la manzana. ¿No? En un lado tienes que tener la correa, el cinturón, y en el otro lado el bocadillo. Que por un lado tienes que castigar, pero que por otro lado tienes que sanear. Que, por ejemplo, cuando castigamos a nuestros hijos, al rato nosotros nos sentimos mal, porque no es un fracaso de ellos como hijos, sino que es un fracaso nuestro como padres. Y vamos y les damos un abrazo, aún todavía sus lágrimas en sus ojos. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Yo a veces cuando a mi peque le pego, y ella se pone a llorar, y yo luego me siento mal porque le he pegado, pero le he pegado porque se lo merecía, y luego la abrazo, y claro, ella ¿qué hace? Pero luego después ya vuelve la paz, ¿no? Ya vuelve la armonía. Ella ha recibido lo que ella necesitaba, por un lado el tas, y luego por otro lado el abrazo para decir, te he pegado pero que sigo aquí. Es que Dios es igual. Al hermano que se le disciplina, pero se le dice, seguimos aquí. Pero los hermanos de Corinto no. Por eso Pablo le dice, que me estoy extendiendo mucho en esto, pero es importante, no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros disciplinamos o cuando nosotros intentamos sacar la paja del ojo ajeno, pero lo hacemos de mala manera, hacemos el efecto contrario, causamos dolor. Por eso este pecador, que lo había llevado la lujuria, lo había llevado a la tristeza, no fue tratado bien. ¿Y qué ocurrió? La iglesia lo permitía, pero luego la iglesia lo castigó en exceso. Me imagino que ya no lo llamaron, no lo visitaron, pero 2 Corintios capítulo 2 nos habla de que este volvió. Si alguno me ha causado tristeza, versículo 5, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Mirad ese joven que fue echado de la iglesia por su pecado con la mujer de su padre. Fue abandonado, pero Pablo dijo, no, ya le habéis reprendido, ya le habéis echado, ahora amadle. Porque si no, Satanás estará ahí. No ignoramos sus maquinaciones. ¿Entienden, hermanos? Cuando hay falta de perdón, cuando hay falta de amor, cuando hay falta de misericordia, cuando todo eso aparece en la iglesia, Satanás está empezando a atacar con el pueblo, con su estrategia de Amalek. Entonces debemos tener cuidado. ¿Vale, hermanos? Fundamental. Esto también, con esto termino. ¿Cuándo ataca Amalek? Siempre usa diferentes situaciones. Cuando hay pecado, ataca a Amalek. Cuando hay debilidad, ataca a Amalek. Cuando hay enfermedad, ataca a Amalek. Pero en Éxodo capítulo 17, versículo 1, he dicho, estaban ellos en Refidín, ¿no? Llegaron a un lugar llamado Refidín, donde se pusieron a descansar, pero hubo una pelea, ¿no? Hubo una lucha, porque no había agua. Y hubo conflicto entre los judíos, los israelitas y Moisés, de tal manera que hablaban de apedrearlo también. Hubo división. Hubo división. Dice que después de esa división, entonces vino Amalek. ¿Cuándo atacará Amalek, el espíritu de Amalek, a la iglesia?
Cuando hay división. Cuando hay división. También la iglesia de primera de Corinto tenía división, ¿no? Y Dios atacaba esa división. O sea, diablos atacaban esa división. Había 4 grupos, ¿no? Unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de Apolos y otros eran de Cristo. Eso decían cada uno, ¿no? Como si fuesen escuelas filosóficas. Yo soy de Aristóteles, yo soy de Platón, yo soy de Sócrates, yo soy de tal. No, aquí no somos, yo soy del pastor fulano, yo soy del pastor mengano, a mí me gusta el pastor... No. Yo soy de Cristo. Y lo que tengo que hacer es, en unidad, en ese cuerpo que es la iglesia de Cristo, trabajar. Pero si creamos división, ¿qué ocurrirá? Amalek no se va a quedar de brazos cruzados y atacará a la iglesia. ¿Por qué? Por nuestros errores. Cuando la iglesia hay errores, Amalek, inteligente que es, aprovecha esos errores. Y nosotros tenemos que cuidar de nuestro corazón, que no haya división. Miren, consejo, si tú tienes algún problema con algún hermano, alguna hermana, háblalo. Los problemas se hablan, ¿no? Y se solucionan hablando. Pero callado no vas a solucionar nada. Lo único callando vas a hacer que haya una raíz de amargura que cada día sea más larga, más extensa, más profunda, más difícil de arrancar. Por eso los problemas se solucionan como en una familia, conversando. Y nadie se tiene por qué enfadar. Y si tú ves que hay división, hay cosas raras en la iglesia, pon medios. Y no seas de los que se ponen en bando. Es decir, miras a ver dónde está más fuerza, miras a ver dónde hay más personas y te pones en ese lado. Y claudicas es que aquí está el presidente, no, es que aquí está el pastor, o es que aquí está... No seas de los que se posicionan, sé del medio. El que se lleva la aguantá, el que se lleva el puñetazo. ¿Quién se lleva el puñetazo en una pelea? El que intenta separar, ¿no? Se pone en medio, no pegáis, y le dan a él los dos, ¿no? Que seas tú ese, el que te lleves el zasca, pero te lo llevas porque estás uniendo. Que seamos la argamasa, que seamos el cemento, que seamos la silicona y pegar lo que Satanás intenta dividir, porque Satanás sabe que si tú divides, una casa dividida no permanece y una iglesia dividida, no. Amalek atacaba por la retaguardia, ¿para qué? Poco a poco ir ganando terreno y destruir. Tenemos que tener cuidado porque él también divide. Vale, pues yo creo que ya me voy a parar aquí. Animándoles, eso sí, escuchen una cosa. Estamos en guerra, ¿vale? España no hay guerra, no. Pero el cristiano está en guerra todos los días de su vida. Los cristianos nos podemos ir a la playa, sí. Y podemos ir al río, al pantano, sí. Podemos ir a muchos lugares, sí. Pero que no se olvide que estamos en guerra. Donde estés, hay guerra. Guerra espiritual, interior. Que no demos lugar a Satanás. Que guardemos nuestra posición. ¿Los guerreros paran a comer? Sí, tienen que habituallarse, ¿no? Si no comen no estarán fortalecidos. Los guerreros, los cristianos también podemos tener un tiempo de refrigerio, de refrescar. ¿Pero para qué? Para seguir con la guerra. Y aunque estemos cansados, todavía persigamos. Eso es nuestro deber, nuestra labor. Porque Amalek, recuerden, el espíritu de Amalek siempre va a volver. Siempre va a estar ahí. Lo único que él va a esperar, el momento oportuno. No le demos lugar. Resistir al diablo y él huirá. ¿Vale? Entonces vamos a fortalecernos con el poder del Señor y con el poder de su fuerza. Y como dijo Pablo a Timoteo, que ganemos la batalla. Que ninguno que milita se enreda en las cosas de la carne. ¿Vale? Entonces vamos a pensar en esto hoy. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por las enseñanzas que tú nos das a través de las Escrituras, para que tomemos bien cuenta. De hecho, tú nos dices que estas cosas al pueblo de Israel les acontecieron como ejemplo a nosotros, a los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Que ellos murmuraron como murmuraron y fueron consumidos. Que ellos rechazaron, Señor, tu amor y tu misericordia, y por eso ellos fueron rechazados.
En ellos hubo división, murmuración, debilidad. Por eso tú los castigaste, Señor, con tu justicia perfecta y santa. Ayúdanos para que nosotros también estemos preparados, Señor, porque los ataques están ahí siempre. Día tras día, Satanás, con toda esa hueste espiritual de maldad, viene a atacar nuestras zonas, regiones débiles espirituales. Ayúdanos para que seamos fortalecidos, Señor, en todas ellas. Y que como iglesia unida podamos también trabajar fuertemente. Porque si Ur y Aarón sujetaban los brazos de Moisés, así nosotros también tenemos que sujetar y sostener los brazos, tanto de los que predican como de los que sirven, los que trabajan, para que ninguno, en fin, se lleve la gloria, porque la gloria era para la vara de Dios, para ti, Señor, para tu palabra. La gloria siempre debe ser para ti, Señor, y ayúdanos para que seamos esas herramientas útiles, preciosas, para predicar el Evangelio, salvar almas y batallar con paciencia esta batalla que tenemos por delante. Te damos gracias, Señor, y ponemos todas las cosas en tus manos poderosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias.